Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en su canal. El momento ha llegado EMT. Mi nombre es Salvador García y démosle la cordial bienvenida a María Isabel Gómez, que es biodescodificadora, contactada y terapeuta. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de donde estés en el planeta y a qué horas veas este video. Bienvenidos a todos. Me encanta estar aquí con Salvador para hablar con ustedes de la luz, del amor, de la belleza, de la verdad, de este proceso de ascensión que estamos en estos momentos en el planeta Madre Tierra. Gracias a todos ustedes. Así es, María Isabel. Pues mira, María Isabel, nos gustaría saber que nos hables un poco de ti y también qué terapias ofreces. Ah, correcto. Gracias, Salvador. A ver, hablar de mí. Tengo 66 años. Mi nombre en este plano físico es María Isabel. Mi nombre cósmico es Camier, con K, que es el suspiro del universo, que es, bueno, es algo muy grande. Nací en Colombia, en Barranquilla, Atlántico, en el Caribe, criada en Medellín con la cultura paisa, mmm, echada para adelante por la misma cultura que fui criada, donde elegí tener una cantidad de experiencias fuertes para poder despertar conciencia, poder estar al servicio de toda la humanidad y sobre todo para este proceso que estamos pasando de la tercera a la quinta dimensión, a esta transición. Ven, soy perteneciente a la primera ola de los seres que llegamos al planeta precisamente para prepararnos para este momento que estamos viviendo en este eterno ahora. Entonces, mi vida, con muchas dificultades, dificultades que hoy las veo que fueron mis maestros para poder despertar conciencia, para poder crecer, para poder ser la que soy hoy. Si no hubiera transitado por el camino que elegí tomar, nunca hubiera estado aquí en donde me encuentro en estos momentos. ¿Por qué? Porque desde muy niña escogí nacer en Barranquilla con un padre antioqueño. Mi mamá era de cuna de oro y mi papá, pobre, paisa y negro, como entre comillas se mal habla en Colombia cuando la persona tiene una tez morena. Y mi mamá fue, cuando ella se casa con mi papá, como ella venía de cuna rico, de cuna de oro, a ella la deshereda. Mi papá se la lleva para Medellín. Yo ya había nacido en Barranquilla, tenía 2 años, mi hermana tenía 1 año y mi mamá estaba embarazada de la tercera hija. Fuimos 6, yo soy la mayor de los 6. Fue una niñez difícil, era otra época, otro tiempo. Mi mamá muere a los 34 años, yo tenía 11 años de vida. Era una niña. A mí me quitan las muñecas para poder ir a trabajar, porque mi papá me dijo, como eres la mayor, tienes que criar a tus hijos, a tus hermanos. Entonces te toca salir a traer plata para la casa porque mi mamá fue modista. Entonces aportaba dinero. Al morirse ella de cáncer en el útero, a mí me quitan mi niñez, me quitan mis muñecas y me tocó empezar a laborar. Trabajaba en almacenes, después, y seguí estudiando. Y yo llevaba la platica que me pagaban en ese momento y se la entregaba a mi papá para poder llevar comida a la casa y para poder dar estudio a mis hermanos y para mí. O sea, que yo aporté desde muy joven, desde muy niña, a la crianza en la casa. Fue una niñez dura, difícil, crecí, fui creciendo, pero desde muy pequeña me veía yo que yo era capaz de hacer muchas cosas. Era la mayor de 6 hijos, los dos niños pequeños, porque el niño pequeño tenía 2 años cuando muere mi mamá, la niña que seguía tenía 5 años. Entonces, mi papá
no era capaz en ese entonces de quedarse con sus 6 hijos. Él regala a esos 2 niños a la familia de mi mamá en Barranquilla. Y los 4 mayores quedamos en Medellín con mi papá solo, en una situación difícil, precaria, era otra época. Crecí, pero siempre trabajé y estudié, trabajaba y estudiaba. Terminó la secundaria, empiezo a estudiar tecnología agropecuaria. Toda la vida, desde muy pequeña, siempre he tenido sensibilidad. Me regañaba, mi papá me decía que yo de dónde sacaba locuras, como decir que yo tuve el amigo pequeña. Yo decía que veía un angelito que jugaba conmigo y no me dejaban hablar eso, mi papá me pegaba. Entonces, cuando termino y empiezo a estudiar la tecnología agropecuaria fue porque terminamos en diciembre la secundaria y un compañero que para mí fue mi hermano me dijo, ya empezaba enero y me llama y me dice que vas a hacer mañana lunes. Yo le dije nada, porque estábamos, pues yo no había pasado a la universidad. Él me dice, mira, yo empiezo mañana a estudiar tecnología agropecuaria. Yo te invito para que vengas conmigo. Así, hoy no puede ocurrir una cosa de esas, porque hoy hay que pasar exámenes. Yo lo acompaño, madrugo, voy, nos encontramos donde el bus de la institución nos recogía en el centro de Medellín y nos fuimos hacia el campo. Cuando eso Medellín no era una ciudad muy grande, era más bien un pueblo, y resulta de que era la primera semana de enero. Entonces en el patio dicen, ¿quiénes son las personas que están aquí? Habíamos más de 100 que no están inscritas. Y yo levanté la mano, porque yo ni sabía ni siquiera dónde estaba ni qué estaba haciendo allá. Me inscribo y para no hacerte muy largo el cuento, hice una carrera, una tecnología, donde terminamos 20 hombres y yo como mujer únicamente. Fue muy gratificante la tecnología, amé el campo, amé los animales. Yo no había estado en el campo, fui siempre citadina, pero me sentía muy bien en el campo, me identificaba mucho y llegué a ser apicultora del profesor que me enseñó apicultura y de otro profesor que tenía apiarios. Y llegué a trabajar en 5 apiarios diferentes en el suroeste de Medellín, en Antioquia. Entonces, y mi tesis, cuando terminé la carrera, que había que hacer una tesis, la hice sobre cría de reinas en la apicultura. O sea, era mi fuerte. Estuve 4 años con esto, me encantaba, amaba y daba mucha asesoría afuera del campo. Bueno, me sirvió mucho, crecí demasiado y desde ahí el campo entró en mi alma hasta el día de hoy. Nunca lo he dejado, crié a mis hijos, 2 hijos en el campo, crié con gallinas, conejos, ordeñando la vaca, o sea, a mis hijos les enseñé el campo, fueron creciendo, todavía estaban niños. Yo salimos de Medellín hacia la región de Urabá y Colombia toda la vida ha tenido violencia. Llevamos más de 60 años de violencia en Colombia, de la guerrilla, fue muy duro. Yo llegué a la región de Urabá con mis hijos y estaba otra vez la violencia prendida. Y yo dije, mis hijos no tendrán que conocer la violencia que yo conocí y que viví. Entonces, esa violencia que estaba en la región de Urabá me llevó a Santa Marta. Y así, o sea, yo cambiaba mucho de pueblo, de ciudad. Mis hijos empezaban a estudiar en el apartado Urabá, terminaban en Santa Marta. Cuando nos fuimos de Santa Marta, echada por la guerrilla, por los paramilitares, empezaron a estudiar en Santa Marta y terminaron en Bogotá. O sea, nunca terminaban el año donde empezaban y los profesores me tenían consideración. Cuando llegué a Bogotá, fue terrible. Yo había estado de paseo, pero una cosa es estar en una ciudad como Bogotá de paseo y otra cosa es vivir. Vivimos 8 meses muy duros y yo estaba metida en una entidad del gobierno de desplazados, porque yo era desplazada. Y un día estaba en una capacitación
porque trabajé en Bogotá en restaurantes como cocinera y asistía a las reuniones de las personas que éramos desplazadas. Y una vez hubo una terapia y nos dijo la psicóloga, vamos a hacer un juego. Cada uno va a decir qué planes, cuál es su meta para dentro de hoy a 10 años. Entonces todo el mundo decía, yo quiero una casita, yo quiero un carrito. Cuando llegó el turno mío para hablar, yo dije, me paro, cojo el micrófono, dentro de mucha gente dije, dentro de 10 años tengo que estar sobre los Andes en Bolivia. Yo no sé ni por qué dije así. La gente se miró, la psicóloga no me entendió, bueno, pero eso me quedó marcado, porque pasaron, fuimos al Tolima, a Cali, al Pasto, a Ipiales, y ya Ipiales es la última ciudad de Colombia en el sur, ya limita con Ecuador, se me acabó Colombia, pero era que la guerrilla me empujaba, o sea, a mí en todas partes me desplazaba. Y yo salía con mis 2 hijos, pedí permiso al papá para que me dejara salir de Colombia con los niños, él me los firma y un día yo cansada porque yo le hacía el desayuno a un campesino, mi hijo era grosero, tenía 11 años, pues era un muchacho, un niño grosero, como son los niños a los 11 años, y yo le hacía el desayuno, el almuerzo y la comida al campesino, y el señor se dio cuenta que mi hijo me grita, y yo despacho a los niños al colegio, y él voltea y me dice, ¿cuántos años tiene su hijo? Y yo le dije, 11 años. Y me dijo, ese muchacho ya puede con un fusil. Yo me lo llevo para la Uribe Meta, porque yo soy comandante de la guerrilla. Vea, a mí me iba a dar un infarto. Yo me le reí, él se fue, y yo ahí mismo empecé a hacer maletas. Y le decía al universo, primero muerta antes de entregarle mi hijo a la guerrilla. Nunca, eso jamás va a pasar. Era junio, ese día era jueves. Llegaron mis hijos, les di el almuerzo y ya en la noche les dije, reunión de hijos y madres. Niños, nos vamos del país. Sí, pero ellos no sabían que era ir. Yo tampoco sabía. Había paseado en Brasil, pero pasear es muy distinto a vivir. No sabíamos qué era vivir, entonces ahí tomé la determinación que me di. Yo dije, si me toca irme, lo que sea, menos entregarle a mi hijo a la guerrilla. Pedí ayuda y empecé a hacer maletas. Al viernes, ese viernes era la mitad de junio, le dije a mi hijo, ustedes vayan al colegio, yo despacho al señor, que le doy el desayuno, y me esperan en la secretaría del colegio, y me van diciendo a la secretaria que la mamá viene atrás, vivíamos en el campo, y que me vaya teniendo los papeles de ustedes, que lo voy a sacar del colegio. Despacho al señor y yo me voy por el camino de Herradura, porque era muy lejos del colegio. Yo llego al colegio y los niños estaban en la secretaría y me dice la secretaria, señora, ¿usted qué va a hacer? Y le dije, a usted no le interesa qué tengo que hacer yo, vengo por los papeles de mis hijos, ya, porque yo no podía decirle a la gente qué estaba viviendo, me mataba, ¿sí? O sea, yo llevaba la procesión por dentro y era el miedo que me fueran a quitar mi hijo. Y entonces yo dije, me voy, llamo al papá y le digo que yo salgo de Colombia, que me mande el permiso para salir del país, él me lo manda y salimos. Yo llamo al dueño de la finca a Bogotá, ese viernes en la tarde lo llamé desde el pueblo y le dije, necesito que mañana sábado esté urgente en la finca y usted sabe que no puedo hablar. Y ya esa fue la llamada. Y ese viernes fuimos y llevamos hacia el pueblo que nos guardaran en un negocio las maletas. Ya quedaron las últimas maletas. El señor llega con un amigo el sábado porque él sabía que era urgente. Cuando en Colombia decimos es urgente, es urgente. Y sabemos que se trata de la vida o la muerte. Así es sencillo. El señor se aparece y le digo yo muy rápido, le entrego su finca, revise que no me le llevo nada, pero ya no le trabajo más. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Me toca irme. Y no más, no ni me pregunte, o sea, yo estaba alterada, a nadie le podía decir lo que yo estaba viendo, pero él sí se imaginaba. Nunca más volví a ver al señor, le di las gracias
y salí era en el Tolima, del campo, fuimos a Melgar. En Melgar vivimos 38 días en el infierno. Yo consideré esa experiencia vivida en Melgar el infierno, pero porque yo antes de salir para Melgar, llamo al papá de los niños y le dije, sin decirle que yo tenía problemas, que me iban a quitar mi hijo, nada. Necesito 500.000 pesos, usted me los manda y se olvida de mí y de sus hijos. Y me dijo, sí. Yo le dije, bueno, yo ya estaba en Melgar y le dije, salgo para Cali, pero yo le digo cuándo, si usted me manda el dinero a Cali o a Pasto, me voy del país, hasta ahí, no hablé más nada. Yo llego a Cali, estuvimos 5 días en Cali y de ahí salimos hacia Pasto. Cuando llegamos a Pasto, a todo esto pertenecíamos al grupo religioso de los Hare Krishna. No sé si en México sé que hay, pero no sé si usted los conoce. Bueno, en una reunión, ahí estaba el gurú cuando llegamos a Cali, él me había mandado para Ubaté, cerca de Bogotá, con los niños. Y él me dice, todos los cristos reunidos, sentados, él me dice, madre, porque no se fue para Ubaté cuando yo la mandé. Yo le dije, yo llegué al templo en Bogotá y el que está al lado suyo no me dejó entrar, que era uno de los grandes dirigentes de los Hare Krishna. Él me mira y yo le recordé, yo llegué un viernes lloviendo, que llegaba de Santa Marta, y usted dijo que en el templo no había puesto para mí. Y yo me fui con mis hijos, lloviendo en Bogotá, y no supe para dónde salió, que después se me apareció una señora que me dio posada. Bueno, entonces yo le dije al gurú, se acabó Ubaté, yo no voy para ningún Ubaté, porque él me dijo, devuélvase para Ubaté. No, yo me voy del país, y ahí hablé mi situación, y conté lo del campesino, y dije, yo estoy desesperada, y prefiero muerta antes de entregar mi hijo a la guerrilla. Y no quiero Colombia, me voy. Si usted me da las bendiciones, está bien. Y si no, también me voy. O sea, yo iba decidida. El gurú me da las bendiciones y le dice a la gente de Ecuador, me reciben a la madre con los 2 niños en todos los templos de Ecuador, porque habíamos gente de toda América, había gente de México, de todas partes. Entonces él da la orden de que nos refugien, que nos apoyen, porque yo hablé en público lo que yo estaba viviendo. Mis hijos no sabían porque eran muy niños. Cuando llego a Pasto, dejo en el templo a mis hijos, ya pagué el almuerzo, le dije, me le dan el almuerzo a mis hijos, lo dejé pago y yo tengo que salir. Yo salí a llamar por teléfono, todavía no teníamos los celulares, a llamar por teléfono al papá. Y le dije, estoy en Pasto, son las 1:30 de la tarde. A las 2 de la tarde que abren la oficina, usted me tiene que entregar los 500.000 pesos. Me manda el tiro que los recibo aquí en Pasto en la oficina principal. O sea, fui la primera que entré a la institución, me entregaron mi plata y bueno, seguimos hacia Ecuador. Yo me salí con mis hijos, tenía permiso de papá, tenía todos los papeles, toda la legalidad. Salimos hacia Ecuador, vivimos 3 años y medio en Ecuador, conocimos el Ecuador más que los ecuatorianos, la sierra, las ciudades, el mar, todo, muy bien. Fueron 3 años y medio fuerte. Me casé en el Ecuador con un ecuatoriano muy mayor. Bueno, eso no duró mucho. Y ya cansada, porque pasamos a vivir a Riobamba, que es muy frío, que es en la montaña junto al Chimborazo, que es un nevado que es también un volcán. Y un día mi hija me dijo, mami, ¿por qué no nos vamos de Ecuador? No le di bolas a eso. La segunda vez, mami, no estoy contenta en el colegio, vámonos de Ecuador. Y la tercera vez no la dejé terminar la frase. Listo, váyase para... al viernes le dije, me espero en la secretaría, en lo mismo. Vengo por los papeles, saco a la niña del colegio, pero ¿cómo me entrega los papeles de la niña? Y se acabó. Me entregaron y salimos. Yo tenía que volver a Colombia.
para poder seguir hacia Sudamérica. Seguimos hacia el Perú, después a Bolivia. Bueno, en este año, 2025, estamos cumpliendo 20 años de estar rodando por Sudamérica. Nosotros volvimos a Colombia en el año 2010. O sea, ya llevábamos 5 años en Sudamérica y a partir de ahí los niños los puse, ya estaban jóvenes, terminaron su secundaria en Colombia y yo empecé a viajar sola. Y los dejaba y volvía cada 3 meses, me demoraba 6 meses, pero siempre volvía. Un día mi hija me dijo, mami, yo voy para el Ecuador a despedirme. Y ya yo estaba en el Perú, ella me llama y me dice, mami, no vuelvo a Colombia. Yo dije, ah, no. ¿Y la universidad? Por aquí también hay universidades. Yo, ah, y el novio. Por aquí también hay hombres, mamá. Entonces yo entendí que tenía novio. Le dije, mami, ¿eres feliz en Ecuador? Me dijo, sí, mami, quédate en tu Ecuador. Le dije, todavía está en Ecuador. Está casada, tiene 13 años viviendo con su esposo, 2 niños. Bueno, los niños son ecuatorianos. O sea que yo juraba que no volvía al Ecuador, pero el vínculo con mi hija no podía, yo tenía que seguir volviendo al Ecuador hasta el día de hoy. El año pasado, o sea, este es el tercer viaje que yo hago a Argentina. En mayo del 2023 a mí me hacen una entrevista en un canal de YouTube. Y resulta que esa entrevista fue una canalización donde yo digo que hablaba de la nueva Jerusalén que se va a manifestar en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y que yo iba hacia ese lugar, lo que no sabía era ni cómo ni cuándo. Pero y está en YouTube, en el canal del Nuevo Tiempo. Resulta de que yo salgo de Medellín, de la región de Urabá, de la casa de mi hijo, en el año 2023, y yo sabía que no volvía, pero no le dije nada a mi hijo para que no me echara cantaleta. Estando en Medellín me hacen la entrevista y yo le mando esa entrevista a mi hijo y le digo, papi, vea esto, lo que le estoy mandando este video, véalo todo. Claro, era la mamá la protagonista, entonces él me contesta, mami, yo ya sabía que usted no volvía por aquí. Así me contestó mi hijo, o sea, él lo incluyó. Yo viajo a Bogotá y de Bogotá salgo en un avión a Quito. Fue un regalo que me hizo mi hermana un día cualquiera, porque yo siempre he viajado es por tierra. Mi hermana me dice, mándame la foto de tu pasaporte y el correo. Yo se lo mando muy inocentemente y mi hermana me contesta con un tiquete aéreo Bogotá-Quito. Entonces ya los planes no era hasta Ipiales, sino que ya tenía que ir a Bogotá. Fui a Bogotá para poder tomar el vuelo a Quito, que lo hice el 2 de julio del 2023. Por muchas experiencias. Allá estuve, por ejemplo, en la Laguna Guatavita, en mi canal de YouTube, que se llama Yo Soy Camier. Ahí hablo de toda la historia de Guatavita y todo lo que se vivió en esa experiencia. Y bueno, llego a Quito, estuve 6 meses porque el esposo de mi hija estaba en los Estados Unidos trabajando. Porque es más fácil trabajar y él tiene nacionalidad estadounidense, entonces más fácil trabajar en los Estados Unidos que en Ecuador. Él llega de los Estados Unidos y yo le dije a mi hija, me voy a vivir a una habitación al centro, pero aparte. Y me fui a vivir en una casa en el centro de Quito, en una habitación. Se estaba acercando fin de año, mi hermana le regaló un tiquete aéreo a mi hijo Medellín, Quito, para que pasara con nosotros Navidad. Porque el plan de mi hermana fue Europa. Y yo me le quité, yo le dije a mi hermana, quítame del viaje a Europa porque ya me regalaste el tiquete a Quito y ya ahí se me abre Sudamérica. Entonces sácame de Europa, ella me sacó del plan, y mi hijo también se quitó y la esposa de mi hijo también se quitó. Entonces, porque se quitaron ellos, mi hermana le regala el tiquete a mi hijo, llega a Quito 21 de diciembre y se va nuevamente a Colombia el 28 para pasar con la esposa el 31 de diciembre. La primera semana yo compro por Colombia
todos los regalos de Navidad para mis nietos, para la gente en Ecuador, para ellos en Colombia, y le digo a mi hijo en la primera semana de noviembre, mándame la maleta negra donde está la ropa de frío, y ahí me echas todas las compras que me hiciste, que a él me las recogió. Él me manda esa maleta a Ipiales. Yo pago el envío en Ipiales cuando recibo la maleta la primera semana de diciembre. Y yo llego a Quito con todos los regalos de Navidad. Estábamos iniciando diciembre del 2023 y a mí me hace una llamada una persona que vivía en Barcelona, España. Y me dice, te vi en el canal del Nuevo Tiempo, me gusta y quiero invitarte a un evento que estoy organizando en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Yo no lo podía creer, yo bailaba, yo brincaba, yo feliz. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se me abrió la forma, cómo se me abrió la llegada a Argentina? Yo le dije a esta persona, correcto, mi hijo viene a visitarnos a pasar Navidad con nosotros. Así que, y él se regresa para Colombia el, el 28 de diciembre. Yo salgo hacia Argentina el 29 de diciembre del 2023. Así fue, despacho a mi hijo y el 29 de diciembre mi hija me lleva a la terminal y yo me despido de mi hija sabiendo de que yo no regresaba, pero yo venía con la certeza de que no regresaba. Y fueron 18 días de viaje por tierra. Yo llego a Lima, en Lima me conoce mucha gente, y una familia amiga que me conocía, yo llego 31 de diciembre a Lima, 8 de la noche, y entonces me dieron refugio, posada, llegamos a la casa como a casi las 9 de la noche, saludo a todo el mundo, entonces voy yo a hallarme después de 3 días de un viaje muy pesado, una experiencia muy fuerte que viví, y para mí Lima fue un regalo como el pago de lo que me tocó hacer en ese viaje, desde Tumbes hasta Tumbes es la primera ciudad de Lima, de Perú, que limita con Ecuador, en el norte. Voy a contar la experiencia, ¿la puedo contar? claro que sí, María La Isabel. voy a hacer muy rápido. A ver, en Tumbes, cuando yo salgo de la frontera de Ecuador, entro al Perú, tomo un taxi y era 30 de diciembre. Y le digo yo al taxista, mira, voy con poca plata, necesito que me lleves, voy hacia Lima, hacia Trujillo, que es en el norte, y necesito una empresa barata, porque yo sé que en el Perú para esas fechas se triplican los pasajes. Y necesito una empresa barata. Claro, él me dejó en el primer garaje de lo que vio que sabía, pero era estafadores. Bueno, era una cosa así fea, maluca. Yo me doy cuenta, había mucha gente, nos cambiaron de bus porque en la bodega no había ningún bus. Y veo que empiezan a guardar todos los letreros y todo y bajan la persiana del negocio. Y habíamos como 10 personas ahí por maletas. Y le digo yo, ¿y nosotros qué? Ah, no, venga, que ustedes van en otra empresa. Y nos pasó para el garaje de enseguida, el bus estaba varado, o sea, ya iban tantas cosas y, y yo dije, ya sentí que era una estafa y que me estaban robando. Y a mí me cobraron $40 de Tumbes a Lima. Yo entregué y era lo último que me quedaba. No me quedó para una bolsa de agua. Bueno, y habían cosas muy raras y entonces yo voy a los administradores y ya iba llegando la gente, el bus estaba varado, ahí sí había un bus pero estaba varado y yo dije, no nos van a dejar aquí en Tumbes, porque yo soy, toda la vida entre comillas he sido muy revolucionaria. Entonces el señor veía que yo estaba muy pilas, muy pendiente y me dijo, no señora, yo los voy a mandar en otro bus y nos mandó a otro garaje en la esquina. Yo salgo muy cargada con mi equipaje y un señor que vendía helados me ayudó a llevar el equipaje hasta la esquina. Yo le doy las gracias al señor, ya allá estaban todos los pasajeros, estaba el bus y todos estaban haciendo fila.
como los últimos que llegamos, nos pidieron los documentos. El señor, yo pegada del señor que me traía de la otra empresa, y el señor le dice al de la empresa que nos iba a llevar, la señora ya pagó, aquí está el tiquete. Y él me pide el pasaporte, se lo entrego yo encima por mi pasaporte. Entonces ya me dice el señor, vaya que le guarden el equipaje, que ya nos vamos. Pero toda la gente estaba haciendo la fila. Y cuando yo voy pasando por encima de la gente con la fila, con el equipaje, empiezo yo a decirle a la gente, ojo, que esto es una estafa y nos van a robar. Y no nos podemos dejar robar. ¿De dónde saqué yo eso? Pero yo estaba convencida porque lo sentí como si me lo estuvieran diciendo. Me reciben mi equipaje, lo meten en la bodega del bus y de regreso vuelvo y paso por toda la fila. Todo el mundo pilas y todo el mundo a estar atento conmigo, que yo voy a ayudarlos. Yo hasta ahí no entendía lo que estaban diciendo. Nos montamos al bus, a mí me toca la última banca en la parte de arriba sobre el motor. Un bus viejo que no reclinaba en las sillas, bueno, era un horno. El bus sale de esa bodega y entró a un restaurante. Los dos choferes se bajaron y comieron y del bus nadie se bajó. Los pasajeros no se bajaron, ninguno. Pero entonces era gente joven y yo le sentí un acento y yo dije, estos no son colombianos, no son ecuatorianos. Y yo me paro y me integro a unos jóvenes en el pasillo del bus, en el segundo piso. Les digo yo, jóvenes, ¿ustedes de dónde son? Venezolanos. El bus llevaba 70 pasajeros, 69 venezolanos y yo colombiano. Esperamos 2 horas, casi 2 horas y media. Y yo me fui enojando. Yo dije, esto no es normal. Quédense aquí, muchachos, que yo voy a ir a averiguar. Yo me bajo del bus, pregunto a alguien que vi y le dije, ¿quiénes son los conductores de este bus? Ah, los dos señores que están allá me señaló. Yo me les acerco y les digo, muy buenas tardes, yo voy en ese bus. Dígame, por favor, ¿hasta qué horas tenemos que seguir en ese horno, sin aire acondicionado, mientras ustedes ya han almorzado? Y ninguno de nosotros hemos almorzado, pero así, yo de frente. El señor me dice, sí señora, estoy esperando que me den la planilla, pero me hacían como caso. Entonces, ya vamos a salir. Yo entro al bus y en el primer piso, a todos les dije, y después subo al segundo piso, bueno, nos sentamos todos, que ya el bus va a salir, nos vamos ya. Pero yo dando la orden, o sea, pero con una autoridad, pero después me di cuenta que eran mis guías quien hablaba a través de mí. Bueno, el bus sale, toda la noche, bueno, en Chiclayo se bajó una persona, dos personas y entraron otras 2 personas. Yo me levanto y le digo a los conductores, yo voy para Trujillo, que era la ciudad que seguía, pero seguía después de 4 horas, ¿sí? Para que no se vayan a dejar. Cuando el bus ya había amanecido, yo ya miro, ya entramos a Trujillo, decía Universidad de Trujillo, o sea, ya sabía que estaba en Trujillo, y yo cojo mis cosas de mano, ya lista, me pongo el morral, todo lista para bajarme. Y el bus no paró, y siguió derecho, y se fue de Trujillo. Y yo me voy y toco la cabina del bus y les hice el reclamo, pues ya habíamos pasado en la ciudad de Trujillo. Les dije a ustedes que yo venía para Trujillo. Y enojada. Ah, bájese aquí. Pues ¿cómo me voy a bajar aquí ya en medio de la nada? O sea, la carretera sola. No, y yo muy equipada. Curiosa. Para eso, ya yo sabía que a todos los venezolanos le habían cobrado $20 desde Tumbes a Lima, y a mí me habían cobrado $40 y que me había quedado sin plata. Ya había llamado a mi hijo, ya había llamado a mi hermana me dice, ya te puse un giro, pero me entró por la tarjeta Visa, de la tarjeta de la billetera virtual de Colombia. Bueno, o sea, sabía que ya llevaba plata, por lo menos en una tarjeta, ¿sí? Entonces, el señor me dice, cuando yo le dije que yo no me iba a bajar ahí en medio de la nada, y cuando llegamos a un pueblo llamado Virú, para el bus, y sube uno de los conductores y grita desde la entrada, la señora que va para Trujillo, que se baje aquí. Y yo en la última banca grité, furiosa,
Y le dije, yo no me voy a bajar aquí, ustedes me tienen que llevar a Lima, ustedes son unos ladrones, me cobraron $40 cuando todo el mundo va pagando 20, o sea que yo ya pagué el tiquete a Lima. Venga, bájeme si quiere que me baje, porque me decía que me tenía que bajar. Y le dije, me bajan en la policía y me les bajo, al de la policía me les bajo. Ya, o sea, ya estaba pasando a mayores. El bus sigue, y ya en medio de mi ira, pues ya me tuve que llamar a la gente que me conocía en Trujillo. No, tuve una pelea aquí en el bus y ya no pude entrar a Trujillo, ya voy para Lima. Bueno, el bus entra a un restaurante a mediodía, como a 1 de la tarde, en medio de la carretera, pero era un restaurante muy casero, muy humilde. Y yo dije, ¿me recibe tarjeta Visa? No, era una cosa muy, muy, muy humilde. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, llegamos, el bus llega a Lima. Yo llamo al amigo que yo les había llamado a la gente de Lima. Entro a Trujillo y esta semana llego a Lima. Yo llamo a uno de ellos y le dije lo que me había pasado y me dijo, ya te llamo María Isabel. Y me llama y me dice, hablé con mi familia y te vamos a recibir. Pregunta a qué terminal llega el bus. Entonces yo pregunté y me dijeron a una terminal en el norte de Lima, en un centro comercial. Bueno, yo le doy y a mí se me muere el teléfono en esos momentos. Él me dijo, yo voy por ti. Bueno, el bus llega a Lima y se bajan todos, pero entonces ya era 31 de diciembre del 2023. Y yo me despido de todos los muchachos. Muchachos, feliz año, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Gracias a Dios que llegamos con vida a Lima, a bailar, muy bien. Bien, todo bien. Fui, yo saco mi equipaje, fui la última persona que salió de ese centro comercial que venía en el bus desde Tumbes. Y yo llamo, tuve que decirle a una persona que no tenía, que ya el teléfono se me había muerto, no tenía chip, había comprado un chip en Tumbes, peruano, pero ya se me había acabado batería, en el bus no hubo donde conectar. Bueno, entonces le dije que por favor yo necesitaba comunicarme con una persona para que me recogiera y yo le di el número del teléfono y la misma persona, y ahí mismo, 2 minutos, estoy en la puerta principal de aquí del centro comercial y te estoy esperando. Y ya, gracias. No más. Mientras estoy esperando al amigo que me venga a recoger con todo mi equipaje, entro en una canalización en medio de un centro comercial lleno de gente. Un 31 de diciembre es un hormiguero destapado, una cosa grande. Y mis guías me dicen, hiciste un buen trabajo. Y yo decía, ¿de qué? Te tenías que venir en ese bus porque nosotros te orientamos que tenía que ser un bus barato y te llevaron allá por todos los problemas. Salvaste a todos los venezolanos que venían en ese bus. ¿Qué? No entendía. Yo, ¿cómo así? Eh, a ellos, o sea, en el Perú y en todas partes, lastimosamente, al venezolano no lo quieren por todo lo que ha sucedido. Entonces, el plan era de que, como todos eran venezolanos, al bus lo iban a hacer rodar en el desierto para que se muriera. Así, algo así, entendí. Y yo, como yo era la única colombiana del restaurante, 69 venezolanos y yo una colombiana, entonces me dijeron, Javier, como ustedes en la garra, el perrenque, te dejaste guiar por nosotros, entonces salvaste a esa gente y los entregaste sanos y salvos en Lima. Por eso no permitimos que te bajaras en Trujillo. O sea, eso estaba pidiendo yo decía, no, pero, o sea, ¿por qué no me dijeron antes? Porque es que se respeta el libre albedrío. Si yo digo no, es no, y se respeta. Entonces, a mí me dicen las cosas después. Yo no me podía creer que yo estaba guiada con la ira que tuve con la pelea, o sea, y que peleé a los colombianos, o sea, me vieron curiosa, con palabrotas, con todo. Llega mi amigo María Isabel, y se me hace tan importante este punto como usted estaba guiada, pues, por sus guardianes. y con mira, oigan, o sea, uno cree que la espiritualidad es, yo soy así. No, o sea, uno tiene que demostrar que es capaz.
¿Y cómo lo demuestra con la rabia? O sea, con la pelea que yo tuve porque no me dejaron entrar a Trujillo, o sea, y no fue decentemente. A los colombianos nosotros somos vulgarísimos, lo tengo que reconocer. Y cuando a mí se me sale el indio, soy que mato y como del muerto, así decimos. Y, o sea, y peleé encima de toda la gente. Y yo abrazaba a todos los muchachos porque eran gente joven. Cuando llegamos a Lima, feliz año muchachos, a bailar, llegamos. O sea, que todavía uno, y me dice, entonces, cuando a mí me dicen eso, yo no lo podía creer. Yo hice eso. Ustedes me cogieron a mí para hacer semejante cosa, porque era la vida de 69 personas. Pero como son venezolanos y Perú es desierto, y las distancias son enormes, enormes, enormes. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta? Entra en el carro al desierto y por allá dejan rodar el carro. Bueno, no sé cómo sería. Entonces, me dijeron, por eso fuiste la última que salió de la terminal. Por eso tu amigo se está demorando. Porque yo, cuando el bus se fue, a todo el mundo despaché, a todo el mundo lo abracé, y a todo el mundo le di el feliz año. Y yo sí decía, me quedé muy... Fui la última y nos quedamos el 95% de los pasajeros. Quedaron como 5 o 6 personas que iban para la terminal del centro en Lima y ya se acababa el viaje. Y cuando ellos me dicen, por eso te quedaste de última, porque tenías que cerciorarte que todos llegaran a Lima vivos. Yo me doy cuenta en esos momentos, mi amigo llega y en el viaje, el bus llega por el norte y la casa de mi amigo era en el sur, la familia. Entonces, 2 horas atravesando Lima. Y yo le conté lo que estaba viviendo. Y pues, y cómo fue el viaje. Y él me decía, ¿y cómo hiciste? Yo no sé yo cómo lo hice. Pues yo no lo estaba haciendo, lo estaban haciendo mis días atrás de mí. ¿Sí? Y ellos dejan que nos enojemos y que digamos palabrotas, porque es que esa es la condición humana en este planeta de tercera dimensión. La espiritualidad no es solamente hablar de Diosito y Diosito, no, también tenemos que enfrentar al otro aguerridos, ¿sí? Sí, María Isabel, Entonces, sí. María Isabel, una pregunta. ¿Cómo hace usted para tener este contacto? ¿Qué hace? ¿Medita? ¿Qué es lo que hace usted para entrar, para que sus guías estén en contacto con usted? Bueno, yo todos los días medito y para mí, antes de yo, están mis guías, mi presencia, yo soy en mí, el Padre, Madre absoluto. Yo todos los días los saludo, todos los días les doy las gracias por el nuevo día, porque amanecí viva, porque estoy bien, porque es el mejor día de mi vida. Entonces yo todo el tiempo estoy con el contacto, con mis guías, con mi presencia, yo soy con todos. ¿Sí? Entonces, como yo no conozco el miedo, soy colombiana, vengo de la guerrilla, pues yo fui guerrillera, pero la guerrilla me empujó, o sea, viví la violencia, yo fui viuda, mataron a mi marido, el primer marido, la guerrilla, bueno, fueron 100 millones de cosas que ocurrieron y yo fui capaz de salir, fui valiente, entonces eso, ya ellos son mis parceros, como dicen los jóvenes en Colombia. Es más, mi hijo cuando necesita un favor, él me dice, mami, dile a tus parceros que me ayuden a salir de esta situación. Y él le dice a los guías míos, a los seres de los parceros, a los colombianos. Y ellos se ríen. Entonces hay una comunicación permanente, como estamos hablando vos y yo en estos momentos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿sí? Yo no sé de qué voy a hablar, pero ellos me van enfocando, me van dirigiendo. Me hicieron hablar de esta experiencia. No sé por qué, porque yo no planeo que voy a hablar, sino que ellos me van diciendo, me dijeron, habla de la experiencia de Perú. Excelente. Eh, También, uh María -huh. Isabel, ¿cómo hace usted para, para estar alegre, optimista, que a veces ha tenido momentos difíciles, pero muy difíciles, a lo que todo lo que nos contó? ¿Cómo le hace usted para ser como es, alegre, optimista y mirar hacia adelante?
porque me tocó una niñez, elegí tener una niñez muy difícil. Crecí sin mamá. Yo fui la mamá de mis hermanos. Entonces fueron tantas cosas tan difíciles y que yo sabía que todo era pasajero y que yo desde muy niña estaba conectada con mis seres de luz, sin saberlo. Yo creí, mi papá me pegó millones de veces, pero porque era otra época, era pecado mortal. A mis 17 años, yo era un sábado, yo estaba sola en mi casa y alguien me prestó el libro Mi primer viaje a Ganímedes. Y yo estaba sentada en el patio de la casa, tenía 16 años, leyendo el libro. Yo no estaba en el planeta Tierra en esos momentos, yo estaba en Ganímedes. Yo no supe, no escuché a mi papá cuando llegó, no supe a qué hora llegó mi papá. Y cuando de pronto sentí la mano dura aquí y me trajo mi papá de Ganímedes a Medellín, casi me mata mi papá con el golpe que me dio. Me quitó el libro y nunca más volví a ver ese libro. Y no lo pude entregar. Yo no sé mi papá qué hizo con ese libro. No sé, era un libro de que habla de ovnis, de todo esto. Es un libro hermoso. Él leyó, como en ese entonces eso era pecado y pecado mortal. Mi papá me pega en el hombro, me trae, me quita el libro y me dio una pela, o sea, me dio con la correa muy duro, por eso nunca terminé de leer ese libro. Y entonces las situaciones tan difíciles que iba viviendo en mi niñez y en mi adolescencia me forjaron. Cuando hoy miro hacia atrás mi camino de 66 años, yo digo, Dios, ¿cómo he sido capaz de hacer lo que he hecho y que estoy en cuerpo de mujer? O sea, porque a nosotros las mujeres nos han pisoteado, o sea, nos han ultrajado de todo. Claro. Nunca me dejé, pero yo no sabía que yo venía guiada, que, o sea, me enfrentaban a esa situación difícil, pero me cuidaban y me protegían. No me dejaba de que pasara a mayores la situación, que fue muy doloroso, sí. Entonces, a mí me han entrenado desde muchas vidas atrás para este momento que estamos viviendo en este planeta. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, eso me fueron forjando. Me pusieron un carácter, yo soy Escorpio, entonces soy de un carácter, bueno, ya soy más dócil, ya no soy tan burda como fui, pero sin mamá, creciendo en la experiencia de la vida, la mayor de 6 hijos, de 4, porque mis 2 últimos hermanos quedaron separados de nosotros. O sea, las mismas circunstancias de violencia que me tocó vivir, pero la protección de ellos, pues yo no entendía por qué. ¿Sí? Yo desde pequeña y yo hablaba de que yo veía, para mí era normal, que yo veía ángeles, que yo tenía amigos y mi papá me pegaba porque eso era pecado mortal. Entonces, todo eso me fue forjando. Podríamos, perdón, podríamos decir que así fue su despertar espiritual. Sí. Así fue desde muy chiquita, pero yo no sabía, no, esa palabra no existía, y más en una religión católica que era tan dominante, tan fuerte. No, era otra época. Cuando mi mamá se murió y fuimos creciendo, eh, yo tuve un sueño con ella. Yo ya no vivía en la casa, ya vivía en la región de Urabá, porque yo fui la primera que me fui hacia la región de Urabá y después me llevé a mis hermanos, me llevé toda la familia hacia allá. Y yo llamo a mis hermanas y les cuento el sueño y les dije, hablen con mi papá, que mi mamá me dijo en el sueño que mi hermana, la que está en Barranquilla, también es hija de él y que él abandonó a esos 2 niños y que ella está en problemas graves en Barranquilla y que hay que ayudarla. Y yo, así fue el sueño. Yo me acuerdo a mi mamá con un vestidito de flores y era una montaña muy alta y la montaña era en piedra. Y mi mamá me dijo, y tú eres una guerrera y a ti te va a tocar subir esa montaña, pero vas a llegar a la cima y vas a triunfar en la vida. No será ahora. Tendrás que caminar muy fuerte y muy duro. Cuando tengas muchos años, llegarás a la cima. No he llegado, pero ya veo la cima. O sea, ya la veo. Y ese sueño
lo he tenido muy presente, fue muy nítido. Y yo le dije eso a mis hermanas y le dije, mi hermana está, la de Barranquilla, está en problemas. Díganle a mi papá que mi mamá le manda a decir que ella también es hija de él y que le ayude, que él la votó. Entonces, mi hermana tuvo problemas graves y bueno, pero se fue salvada. Pero por el sueño de mi mamá. Entonces, desde pequeña y cuando yo fui creciendo, yo hablaba de un montón de cosas que la gente no me entendía. Y yo misma sabía que era, yo veía, yo sentía, desde pequeña, yo entraba a Erx, que es donde estoy ahora, al Valle de Erx, al templo sagrado de Erx, que es remanentes de seres ideales y están aquí, en el Valle de Erx. Yo no sabía qué era eso. Yo entraba y yo describo cómo es el templo de Erx. Y hoy estoy en las tierras de Erx. ¿Sí? Entonces, pero yo pequeña no sabía, yo hablaba, yo contaba los sueños. Muchas veces tuve problemas porque yo decía, hoy pierde Colombia 2-0 con otro equipo que jugara fútbol y perdía 2-0. Me odiaba todo el mundo porque yo decía cosas así, pero yo no sabía por qué les decía. Entonces, yo creí que era todo normal, pero a medida que fui creciendo, y este tipo de cosas no se hablaba, era otra época, son 66 años que tengo. Entonces, todo esto era pecado, pero fui muy buena lectora y me llegaba el libro, entonces yo ya sabía que no los podía leer en la casa, los leía a escondidas, bueno, y me fue llegando mucho material, yo estudiaba, me gustó investigar, miraba, preguntaba, ya me di cuenta de ángeles, de arcángeles, de guías, de maestros ascendidos, ya me conecté mucho con el amadísimo maestro ascendido San Germán, ya le hablaba a San Miguel Arcángel, entonces ya, pero fue a medida que fue creciendo. Pero entonces yo leía a escondidas y mis experiencias no las decía porque me daba miedo que mi papá me pegara. Y fue mucho el palo que recibí de mi papá. Entonces, pero todo eso era porque me tenía que forjar a la mujer que hoy soy. La mujer valiente hoy, ya saltándome a vivir a lo del día de hoy aquí en el Valle de Erx, en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Yo despacho a mi hijo, salgo, llego a Lira, que ya conté lo de la experiencia del bus, y fue 8 días que estuve en la casa de esa familia que me acogió. Fue un oasis, fue un regalo, y fue la recompensa de lo que yo hice por 69 venezolanos que no los mataran. Entonces fue una semana de vacaciones espectaculares. ¿Sí? Después seguía el viaje y seguí. Y tenía una amiga que no, la conocí en Trujillo, pero como no entré a Trujillo, ella estaba en Tacna, en el sur de Perú. Voy a Tacna, la visito porque la quería saludar, la quería abrazar, y sigo, y ella me dice, vete por Chile. Yo no conocía por Chile, yo había venido la primera vez vine por Bolivia, la segunda vez di la vuelta por Brasil, Paraguay, y llegué a Buenos Aires, y esta es la tercera vez. Y me dice mi amiga, vete por Chile. Y yo le hago caso y me voy por Chile. Ay, ay, ay. María Isabel, perdón, ya para finalizar, me gustaría que nos dijera, dijo una palabra muy importante, que ahorita la mayoría de las personas están pasando por dificultades, por diferentes situaciones, pero dijo una palabra muy importante, todo es pasajero. ¿Cómo, cómo nos define esa palabra o cómo le explicaría a las personas que todo es pasajero a pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles? La experiencia me enseñó a llegar a esa conclusión, porque yo veía que yo estaba metida en problemas y salía, y con mis hijos, y adelante, y salía, y yo decía, todo pasa, ¿sí? Pero todo es por la guía de mis guías, porque ellos me van diciendo, ya hay tanta confianza, ya hablamos como estamos hablando vos y yo,
ya les expongo. Sí, entonces, como todo ha pasado en la vida, cuando yo miro mi sendero caminado, Dios miércoles, pero es que, o sea, ha sido fuerte, pero he sido capaz, y todo ha pasado, yo no me quedé, yo no me he llorado, peleado, de todo, pero todo pasa, todo es pasajero. Conclusión, vinimos aquí pasajeramente, no somos de aquí, somos de las estrellas, somos de otro mundo. Yo soy pleyadiana, taifetiana, de Taifeta, y me han ido dando los regalos a medida que voy pidiendo, porque pedir y se os dará, y a medida que voy caminando bajo las experiencias que voy teniendo, porque si esto es pasajero, ya va a pasar, entonces ya me conformo. Hoy, hoy, hoy estamos a 10 de febrero, ¿cierto? 10. De 2025. Me salto para que entiendan. Yo vivo aquí en una pieza de una casa hermosa en Capilla del Monte, una casa vieja, antigua, hermosísima. Y resulta de que el 30, yo debo pagar el arriendo el 30 de cada mes. Se llegó 30 de enero y mi hermana me manda plata, mi hijo también, me mandaron 372.000 pesos colombianos que se convirtieron en 100.000 pesos argentinos. El arriendo mío vale 200.000 pesos de la pieza, aparte de los servicios. Y yo le entregué a la dueña esos 100.000 pesos, le hice la transferencia, le dije, se los entregué un domingo, después del 30 de enero, y le dije, de aquí al martes le doy los otros 100.000, que me llegue plata. No me llegó plata. No me llegó, no me llegó, no me llegó. Y yo dije, no me desesperé, ya soy tranquila, ya no soy tan impulsiva. Bueno, el caminar también me ha enseñado, también he ido aprendiendo. El maestro se va puliendo. Y resulta que de pronto mis guías me dicen, es que es hora de marcharte. ¿No has entendido? Eres viajera, empaca, que nos vamos. ¿Mm? Llamé a la dueña y le dije, bueno, no me ha llegado plata y como yo le di 100.000 pesos, quiere decir que tengo pago hasta el 15 de febrero. El 15 de febrero le entrego la pieza. Si le gustó, bien, y si no, con todo respeto, qué pena. Pero yo estoy en una situación que tengo que solucionar yo. Marcharse, marcharme, marcharme. Empaqué y esta tarde fui a llevar todo lo que tengo el equipaje, porque viajo hacia Buenos Aires el próximo sábado. Porque necesito otro aire, necesito respirar y voy por razones también a Buenos Aires. Claro. Entonces tomé la decisión, porque es que yo cumplí el 13 de enero un año de estar en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. He viajado por aquí en Córdoba por partes cercanas, pero llevo un año y dije, es hora de tomar otros aires. Voy para Buenos Aires. Ya tomé la determinación sin dinero, porque sé, entonces tomé conciencia, es que esto también pasará, esto también es pasajero. Si todo ha pasado en la vida, bueno, malo, y eso es lo que me tiene a mí siempre positiva, con optimismo, alegre. Yo soy de las que canto, de las que bailo, porque esa es la vida. En medio de la cosa, porque también son las pruebas que tenemos que pasar. Tengo que ser capaz de, como esto es pasajero, no a amargar, pues porque, no, estoy viviendo en el aquí y ahora, pero esto también pasa. Pero mientras pasa, si estoy en el baile, bailamos. Así de sencillo. Entonces, como es pasajero, ya tengo mi equipaje con el que viajo el sábado a Buenos Aires a hacer lo que tengo que ir a hacer. Necesito otro año, porque ya se acabó el ciclo de esta casa. He aprendido el desapego de todo. Y el desapego me lleva a entender que esto también pasará. Así es. María Isabel. Nos ponemos con mucho amargura a vivir la vida, ¿no? La vida hay que vivirla con alegría, con felicidad, sabiendo que todo está en perfecto orden divino.
¿ya? María Isabel, qué bonitas experiencias ha tenido usted y que Y nos eso que apenas- y que nos ha compartido, ¿no? Aquí le agradecemos mucho y, Gracias, y nos da mucha alegría ver este tipo de ser que es usted, ¿sí? gracias, Alegre, gracias. positivo, que vamos para adelante. Sí, Nos gustaría que otra vez nos acompañe aquí en nuestro claro canal que sí. para que, Y sí, sí, adelante. gracias. Y no, y que me preguntaste ¿qué hago? Yo hago muchas terapias. El fuerte mío es sanación de útero o de próstata en el hombre, pero Sí, hago regresiones, lectura de tarot, sanaciones, quito todo lo negativo, oscuridad, brujerías que pone la gente y que truncan los caminos de las personas. Las quito, no las pongo. ¿qué Quito le, todas esas cosas. qué le parece si en el próximo video nos hace saber de todo esto, lo que sabe hacer usted y nos comparte estas experiencias que ha tenido? Me imagino que ha tenido infinidades, ¿verdad? Claro que Entonces, sí. la esperamos aquí, este, Gracias, con mucho gusto. gracias. Bueno, le damos las gracias. ¿En dónde Sí. las personas se pueden comunicar con usted? Bueno, mi WhatsApp, porque me gusta la comunicación es por el WhatsApp, más 57 301 64 63 760. A todos los atienden, ¿sí? Bueno, hay mucho por hablar, mucha tela que cortar. Muy agradecida a mis guías que hicieron que me encontraras. Y de verdad, Salvador, mi ser crístico bendice y saluda a tu sagrado ser crístico. Mi ser crístico bendice y saluda al sagrado ser crístico de toda aquella persona en cualquier rincón de este planeta Madre Tierra que llegue a este video. Gracias, gracias, gracias. Y los irradio a todos y a todas en la luz y en el amor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias amigos. No se olviden de darle like, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.